Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y amigas. Gracia y paz de Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día maravilloso de este miércoles 15 de junio del año 2022. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo, radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. Que Dios bendiga también la vida de nuestra amada hermana Irina Angulo, gestora del programa y fundadora de Fundación Voz de los que claman en el desierto. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Venimos ante usted, Señor, en este día maravilloso para darle toda la gloria, la honra, la alabanza, sabiendo, Dios amado, Dios eterno, que en vano edifican los edificadores y Jehová no edifica la casa, Señor, que en vano vela la guardia si usted no guarda la ciudad. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra nación. Ponemos en tus manos, Señor amado Padre, nuestras vidas, nuestros hogares, familias. Precioso Dios, que si usted dirigiéndonos, Padre amado, en este día maravilloso, que si usted hablando a los corazones, a las vidas, si usted, mi Dios eterno, Padre de la gloria, en este día, recibiendo toda la gloria, la honra, la alabanza, oh Dios santo, alto y sublime, grande y poderoso, grande y maravilloso, digno eres tú, mi Señor, de todo honor, toda gloria, Señor amado. Oh Dios santo, alto y sublime, cuán grande y poderoso eres tú, Señor. No hay otro Dios fuera de ti, Señor amado, sino solamente tú, oh Jehová, Dios poderoso, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, digno de ser alabado, digno de ser glorificado por toda la humanidad, Señor. Oh precioso mi Rey, mi Señor, mi Salvador, oh bendito Dios todopoderoso, oh Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Grande eres tú, Señor, alto y sublime. Tu misericordia, Padre, tu amor sea llegando a cada vida en este día. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti, contra el cielo. He pecado y he hecho lo malo delante de ti, Señor. Por eso vengo con mi corazón contrito y humillado para pedirte perdón, porque yo y mi casa hemos pecado, Señor. Yo y mi nación, Padre, hemos pecado contra ti. Te pido en este día que no nos pagues conforme a nuestras iniquidades y rebeliones, sino que nos mires con ojos de misericordia y tengas, Señor, misericordia para con nuestra nación, nuestros gobernantes. Padre Celestial, dirige nuestro pueblo, nuestra nación. Ayúdanos, Padre amado, a entender y comprender que fuera de ti no hay Dios y que apartado de ti nada podemos hacer, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que bendita la ciudad y el país cuyo Dios es Jehová y confía en ti, Señor. Poneme en tus manos Ecuador, poneme en tus manos, Señor, toda América, poneme en tus manos Europa, Asia, África, Oceanía y cada país y cada nación, Señor amado Padre, las ponemos en tus manos, Señor.
ten misericordia por esta tierra, por esta humanidad. Padre, reconocemos, Padre amado, de todo corazón, que nuestras autoridades, que nuestros gobernantes, Señor, han pecado contra ti, pero te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos y que te allegues, Señor, a sus corazones. Toca esos corazones, Padre amado, arranca esos corazones de piedra y pon corazones de carne, Señor. Padre, mira la situación que está pasando ahora mismo, nuestra nación, nuestro país, Ecuador. Poneme en tus manos a los dirigentes, Padre amado, de aquellas movilizaciones, Señor, de aquellos, Padre amado, bendito Rey de Gloria, que están detrás de estas personas liderándolas, Padre. Que tenga usted de ellos misericordia y hable a sus vidas, hable a sus corazones, porque nuestra confianza debe estar puesta en ti, mi Señor amado, porque de ti viene todo, de ti proviene todo, mi Señor, y nuestra confianza está en ti, mi Dios amado. Oh Dios eterno y Padre de la gloria, que si usted obrando de una manera muy especial sobre nuestra nación, y te presentamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, en regiones celestes, Señor, que están operando en contra de nuestro pueblo, de nuestra nación. Padre, mira, destrúyelos, derríbalos, derrítelos, consúmelos, túrbalos, ciégalos, enmudece, Padre amado, el enemigo que esté operando en contra de nuestra nación. Poneme en tus manos, Señor, para que si usted, enviando a su ángel que acampe alrededor nuestro, nos defienda. En tus manos ponemos y depositamos las Fuerzas Armadas del Ecuador, la policía y todo ente, Padre amado, uniformado y que preste seguridad a nuestro pueblo, a nuestra nación. Que si usted alrededor de ellos, Padre amado, para defenderlos y asimismo para tocar y poner en sus corazones ese amor y esa misericordia, Padre amado, para con firmeza, precioso Dios, obrar de la manera correcta, mi Dios amado, obrar conforme, precioso Dios, a tu voluntad. Guíanos, protégelos, guárdalos de todo mal. Precioso Dios, ahí en tus manos ponemos, Señor, la vida de todos aquellos necesitados de ti. Que si usted, Padre amado, tomando dominio y control, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Que si usted quebrantando, Señor amado, esta mañana los corazones, otorgándoles don de fe, don de arrepentimiento. Y ahí presentamos al drogadicto, al alcohólico, al fornicario, al adúltero, al brujo, al hechicero, al satanista, a la prostituta, al homosexual, al traficante de armas, traficante de drogas. Padre amado, al sicario, ahí te presentamos, mi Dios amado, al guerrillero, Padre amado, al terrorista, precioso Dios, para que sea usted, mi Dios amado, rescatándolos de ahí, de ese lodo cenagoso, Padre amado, de ese camino de muerte, Padre amado, donde están. Rescátalos, Padre amado, que esta mañana resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada una de sus vidas, mi Dios amado. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia. En este día, Padre amado, declaramos sanidad sobre los enfermos. Te pedimos misericordia para ellos, que sea usted otorgándoles la salvación, la vida eterna. Que tu palabra llegue a los corazones, que tu palabra, que es vida y es espíritu, penetre cada corazón, cada vida, cada alma, Padre. Gracias te damos, Señor amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la vida. Gracias por el sustento diario. Gracias por la salud. Gracias porque hemos amanecido un día más con vida para dar gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y
Amén. Bien, amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, en este día maravilloso, desde aquí nuestra nación, nuestro país, Ecuador, vamos a estar compartiendo el Evangelio del Reino de Dios en este día. Les invito a abrir en la epístola Primera de Juan, gloria sea al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Saludamos a nuestra hermana María Torres. Dios bendiga su vida, su hogar, su ministerio. También pues un saludo fraterno a mi hermana Yolanda Ibarra, que día a día pues se conecta a este programa. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la epístola Primera de Juan, capítulo 5, verso número 13. Y dice así la palabra del Señor: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Esta mañana, amados amigos y amigas, vamos a estar predicando bajo el tema el conocimiento de la vida eterna. El conocimiento de la vida eterna, el cual es el título original de esta porción bíblica, de esta parte de la Escritura, porque Dios nos habla a través de la palabra para que conozcamos la verdad, y esa verdad nos haga libre, y esa verdad es la Escritura, esa verdad es Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa verdad, mi amado amigo, mi amada amiga, es el conocimiento de la vida eterna, porque después de esta vida hay una vida en el reino de los cielos, pero también hay una eternidad de tormento, hay una eternidad en el infierno, donde el fuego dice que nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y es importante que usted conozca, que usted tenga conocimiento acerca de la vida eterna, porque cuando usted y yo partamos de esta tierra, cuando usted y yo ya no existamos ya más aquí, pero un día, gloria sea al Señor, vamos a resucitar de ese polvo de la tierra. No basta con decir que descanses en paz, no basta con decir que Dios lo tenga en su gloria cuando usted parta de esta tierra, sino que cuando usted parta de esta tierra, usted sepa, mi amado amigo, a dónde va a ir su alma, cuál es el destino final de su alma. Yo estoy muy seguro de que usted no quiere ir al infierno, y es algo normal y natural que el hombre no quiera ir al infierno, porque naturalmente la palabra del Señor dice que ese lugar no fue preparado para el hombre. Mateo capítulo 25, gloria sea al Señor. Quiero que me acompañe hasta allá, hasta Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, gloria sea al Señor. Y ahí vamos a ver en Mateo capítulo 25, gloria a Dios.
Mateo 25, verso 41. Y dice aquí la palabra del Señor: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire para quién fue preparado este lugar: para el diablo y sus ángeles de maldad e iniquidad. Para él fue preparado ese lugar. Pero para el ser humano, para el Hijo de Dios, para aquel que verdaderamente es Hijo de Dios, dice Jesús, dice la Escritura en Juan capítulo 14, en el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar un lugar eterno en el reino de los cielos para usted y para mí, los que somos hijos de Dios. El conocimiento de esta vida eterna es que usted conozca esta palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, y sobre todo, cuál es el camino y la puerta que lo lleva hacia el cielo. ¿Cuál es ese camino y cuál es esa puerta de entrada hacia la vida eterna? Hoy en este día, yo le invito a usted, mi amigo, mi amiga, a reflexionar en esta palabra. A reflexionar porque esta palabra es la que trae vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se pierda, no se extravíe del camino. Hoy es la oportunidad que Dios le da a usted, amado amigo y amiga, de venir a sus caminos, de que usted lo acepte a Él como su Señor, como su Salvador, porque no hay otro camino hacia el reino de Dios. La única manera de entrar al reino de los cielos es a través de Jesucristo. Pero el hombre irá al infierno por la única y sencilla razón de no creer en Jesucristo y no recibirlo. El creer y recibirlo no es de sus labios hacia afuera, ni creyendo por su propia conciencia, ni creyendo en su propia manera de pensar que es hijo de Dios y que va a ir para el cielo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la manera como usted es hijo de Dios, cuando usted le recibe, cuando usted cree y le acepta como su Señor, su Salvador, y le pide con su boca que lo perdone y que inscriba su nombre en el libro de la vida, que lo selle con el Espíritu Santo de la promesa, y usted tenga un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, para que usted pueda entender y comprender el reino de los cielos. Para que usted pueda entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de agua y de espíritu, porque carne ni sangre no entrarán en el reino de Dios. Allá no entrarán carne ni sangre, sino espíritu. Y usted tiene que ser un ser, valga la redundancia, espiritual. Hoy usted tiene esta oportunidad.
Juan capítulo 3, verso 36. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Juan capítulo 3, verso 36. Esta es una de las razones por la que, la razón por la que usted no entrará en el reino de Dios, por no creer y no recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador. Usted puede tener y cometer cualquier tipo de pecado y le será perdonado. El único pecado que no le es perdonado al ser humano es blasfemar contra el Espíritu Santo. No creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él está la salvación y la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36, dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, cuando dice el que cree en el Hijo, no es de decir yo creo y basta. El que cree significa que tiene fe. Y el que tiene fe se arrepiente, se convierte, lo sigue a Jesús, es un discípulo de Jesús, porque el creer es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra significa hacer su voluntad, no la mía ni la suya. Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32, dice así la palabra del Señor. Yo quiero que usted, si que no puede rápidamente ir a estos versículos bíblicos, los anote. Tome nota de los versículos y luego lea en su Biblia, cualquiera que sea esta que usted tenga en su casa, la que usted tenga ahí a la mano, y siga lo que dice la Escritura, no lo que usted piense dogmáticamente ni por sus costumbres. Y dice aquí la palabra del Señor: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravilloso que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, porque no todos creyeron en Él. Dice la Escritura que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero que el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Ese nacimiento es espiritual. Ese no es un nacimiento de la carne, porque lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, cuando habla acá esta palabra, y dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Espíritu de Dios es el que lo va a guiar a leer la palabra, el que lo va a guiar en este camino, el que lo va a sustentar en este camino, es el que le va a recordar todas las cosas que usted tiene que hacer para no desviarse del camino correcto, para que el pensamiento que usted tenga erróneo, Él lo lleve a la verdad y conozca verdaderamente la verdad y conozca quién es Jesucristo y que Él es el dador de la vida. Aquí la palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Decían los fariseos
contestaron a Jesús. Él dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero ¿sabe qué es lo que los mantenía esclavos a ellos? El pecado que había en su corazón. No sé cuál sea el pecado que usted tenga, pero eso lo está haciendo esclavo usted. ¿Esclavo de quién? Esclavo de su pecado. Esclavo de la maldad, de la iniquidad. Quizás usted ni cuenta se da, pero dice la Escritura que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es esta palabra. Y quizás para usted es normal drogarse, para usted es normal emborracharse, para usted es normal adulterar, fornicar. Quizás para usted es normal insultar. Pero déjeme decirle que todo aquello que sale por su boca, todos sus actos salen del corazón. Y hoy Cristo Jesús quiere entrar en su vida, en su corazón, para limpiarlo, para sanarlo, para restaurarlo. La única manera de que usted reciba el perdón de sus pecados es cuando usted los confiese ante Jesús. Cuando usted reconozca su pecado, su iniquidad. Proverbio 28:13 dice la Escritura, escuche bien lo que nos dice Proverbios capítulo 28 verso 13, porque usted tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que aceptar su pecado, tiene que confesar su pecado para dejar de ser esclavo del pecado y alcanzar la misericordia de Dios. Es necesario que usted haga lo siguiente, conforme lo dice la Escritura, no conforme nuestros pensamientos, sino, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está en la palabra y esa verdad habla de Jesucristo el Salvador, aquel que vino a morir en la cruz por todos nosotros los pecadores. Y dice aquí la Escritura en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Y estos hombres que habla la Escritura aquí en Juan capítulo 8, gloria sea al Señor, no querían reconocer su pecado, sino que ellos más bien contestaron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie, porque ellos no entendían lo que Jesús les hablaba, les decía. Y aquí dice, porque ellos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que es esclavo del pecado vive en la práctica del pecado. Pero ¿qué más nos dice la Escritura acerca de ser esclavo del pecado? De los que practican el pecado. Nuevamente vayamos a 1 de Juan, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Y dice el verso 18. Quiero que me acompañe hasta allá. A 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Y dice aquí la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuche bien, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, porque
como dije anteriormente, este nacimiento es espiritual. Conforme lo dice la Escritura. En Juan capítulo 1, verso 13. Los que no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Esos que nacen espiritualmente de agua y de espíritu. Aquellos son los que han nacido de Dios. Espiritualmente, el nuevo nacimiento es el conocimiento de la verdad. El nuevo nacimiento es el conocimiento de Jesucristo. El nuevo nacimiento es el conocimiento de esta palabra que nos lleva a la vida eterna. El nuevo nacimiento tiene que ver con permanecer en la palabra de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver con la nueva vida del ser humano. La nueva vida, la nueva manera de vivir. Ayer alguien me recordaba algo y me decía, ¿usted se acuerda cuando hizo tal y cual cosa? Y como lo hice en un estado de embriaguez, ciertas cosas no me acordaba. Pero dije, sí, eso hacía antes. Pero ahora soy una nueva criatura. Ahora soy un hijo de Dios. Y si usted vio cómo era este hombre antes y cómo es el hombre de ahora que nació de Dios, el cual Cristo cambió su vida, es porque ese Cristo entregó su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque eso es lo que tiene usted saber, que para esto vino Jesús. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Usted tiene que hoy creer y recibirle a Cristo como su Señor y su Salvador para ser un hijo de Dios, para que sea nacido de Dios. Porque ¿qué sucede con el que no es nacido de Dios? Aquí dice la Escritura, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué dice esto? ¿Qué quiere decir con que no practica el pecado? Alguien que no maquina el pecado aquí en su mente y lo hace una práctica diaria y habitual de su vida. Alguien que está maquinando día a día cómo asaltar, cómo matar, cómo robar, cómo cometer adulterio, cómo fornicar, cómo adulterar, cómo hacer cosas ilícitas. Alguien que planifica, alguien que está acostumbrado ya a hacer con su vida una vida desordenada, no acorde a la palabra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios. Así que aquel que practica el pecado y hay algo más que dice aquí en esta porción bíblica, en este versículo bíblico, en 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe quién es ese que fue engendrado por Dios? Por el Espíritu Santo de Dios, es Jesucristo. Y dice, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y en Él está la vida eterna. Quiero que para meternos un poquito más, usted me acompañe a el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Porque aquí dice, y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado de Dios, dice aquí que le guarda. Y aquel que fue engendrado de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él nos guarda. Y dice que el maligno no le toca. ¿Cuándo no lo toca? Cuando usted es hijo de Dios. Satanás, que el Señor le reprenda, no se puede meter con un hijo de Dios. Puede intentar, puede hacer muchas cosas, pero no lo puede tocar. Por eso, cuando habla en la palabra de Dios en el libro de Job, dice que vino Satanás también y se presentó a Dios junto con todos sus hijos. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, el cual es recto, perfecto y temeroso de Dios? Tú no lo has visto. Y el diablo dice que le contesta al Señor, a Dios, que es porque Él lo tiene rodeado, lo tiene cercado. Porque Dios, eso es lo que va a hacer con usted, mi amado amigo, mi amada amiga. Eso es lo que hace con usted, mi hermano, mi hermana. Dios lo tiene cercado y el maligno no le puede tocar. Él puede venir a querer y atormentarlo. Las cosas que están sucediendo en esta tierra no la van a tocar a usted. Usted está guardado, guardada en las manos del Señor. Y tiene que tener esa confianza en el Señor. Porque ¿qué sucede cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador? Y usted es un hijo de Dios. Usted se convierte en una oveja del rebaño de Jesús. Escuche lo que dice esta palabra. Aquí en Juan capítulo 10, verso 27 y verso 28. Claro está que si usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted pasa a ser un hijo de Dios. Usted pasa a ser una oveja del rebaño de Jesús. Y Él conocerá quiénes son sus ovejas por la siguiente razón. Escuche bien. Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Y dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Escuche bien. Mis ovejas oyen mi voz. Y la voz que Él quiere que escuche es su palabra. Dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esta palabra oír significa escuchar para obedecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted que escucha la palabra y la obedece es verdaderamente una oveja. Pero si usted escucha esta palabra y no la obedece, lamentablemente usted no es una oveja de Jesús. ¿Y qué pasa con los que no son las ovejas del rebaño de Dios? Como no son ovejas, serán cabritos, dice la palabra. Y los cabritos son los que serán apartados a la izquierda. Y esos irán al fuego eterno, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles de maldad. A ellos será que los lanzará al lago de fuego, y ahí será la muerte segunda. Y ahí estarán por la eternidad siendo atormentados. Pero Dios no quiere eso para usted. Recuerde que Él también fue a preparar un lugar allí en la casa del Padre. Pero dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y esta mañana
Si usted cree en Dios, crea también en Jesús, porque Él es el camino al Padre. Dice aquí en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí escuchó? Si usted sigue a quién, a Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino. Usted lo sigue a Él, está siguiendo el camino. Y Él lo invita a usted a entrar por ese camino, entrar por esa puerta estrecha que lo lleva a la vida eterna. Por eso dice el conocimiento de la vida eterna. Usted tiene que conocerlo a Él, tiene que nacer de Dios. No tiene que solamente decir que cree y si no lo recibe, usted no es hijo de Dios. Y los hijos de Dios no entrarán al reino de Dios, porque ese lugar es preparado para aquellos que están sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? Cuando acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, conforme lo dice la palabra. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 1, verso 2 y verso 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Ese nacimiento es espiritual. Y le recuerdo a usted también que dice la Escritura que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ya voy a explicar más adelante acerca de lo que dice la palabra, de los que son de la carne y los que son del Espíritu. ¿Qué sucede con ellos? Conforme dice la Escritura en Romanos capítulo 8. ¿Cómo soy hijo de Dios? ¿Cómo llego a ser un hijo de Dios? ¿Cómo llego a ser una oveja que escuche su voz y lo siga a Él? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, que en el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Usted tiene que invocar ese nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la palabra, por el cual podamos ser salvos. Verso 28 de Juan capítulo 10 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si ves lo que dice la palabra, mi amigo, si escuchó, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso dice aquí, que el que es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar. Dios permitirá que usted pase prueba, que tenga aflicciones, que sea tentado, pero el maligno no le puede tocar. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo fue tentado, pero el maligno no le pudo tocar. ¿Sabe por qué? Porque Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado, para probarle a usted que el diablo, que el Señor lo reprenda, no tenía nada en Él, y que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios verdadero, y que la única manera de derrotar a Satanás es a través de Jesucristo. La única manera de que usted pueda apartarse del pecado es por Jesucristo. Porque si usted se enorgullece y decir, no, yo puedo y yo solo sé que puedo hacer esto, podrá 1 año, 2 años, 1 vez, 2 veces escaparse del pecado, de las garras de Satanás, que el Señor le reprenda. Pero como usted es carne,
Usted vive en la carne, va a sentir y va a hacer los deseos de su carne. Tarde o temprano lo va a hacer. Va a cometer un pecado u otro pecado y será esclavo de ese pecado. Será esclavo de Satanás. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura. ¿Dónde dice eso? Ya vamos a verlo. Ya lo vamos a ver. Volvamos a Primera de Juan. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo, Primera de Juan, capítulo 5. Verso 10 al 12. Quiero que usted entienda y comprenda que la única manera de tener vida es a través de Jesucristo. Dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque la palabra mismo dice que Él nos ha dado un Salvador. Él envió a su Hijo Jesús para que dé testimonio, para que predique acerca de Él, acerca del Evangelio del Reino de Dios. Y Jesús nos da este mensaje en Marcos capítulo 1, verso 14. Escuche bien, porque aquí claramente dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? De que Jesucristo vino para que usted y yo no seamos condenados, sino que seamos salvos por Él. Y Él ha dado testimonio de su Hijo, porque Él era con Él. Y hoy, si usted cree, escuche, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no porque lo digas, yo tengo a Cristo, no, sino porque hagas conforme a la Escritura dice. Por eso dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hoy le invito a que usted crea, pero que también lo reciba como su Señor, como su Salvador. Hoy en este día, este mismo día, este mismo momento, escuche ahora, Primera de Juan capítulo 3. Aquí dice hijos de Dios, pero vamos a leer y para que usted vea, escuche, que le dije que iba a ver que los que practican el pecado, hijos de quiénes son. Por eso dice que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Usted me dirá, predicador, pero todos somos pecadores. Claro, todos somos pecadores. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que, bueno, todos somos pecadores. Pero cada día o cada vez que usted peque con su pensamiento, usted peque con su actitud, usted puede arrepentirse
de todo corazón, aceptar su pecado, porque todos podemos llegar a cometer un pecado, y no justamente de robo, de hurto, de fornicación, de adulterio, porque eso es lo primero que siempre pensamos, en el adulterio, en la fornicación. No. Mentir es pecado, airarse es pecado, tener odio, rencor, resentimiento, orgullo, vanagloria, jactancia es pecado, ser celoso es pecado. Entonces todo aquello es pecado, amigo, amiga. Pero hay una diferencia entre el que practica el pecado, entre el que puedo cometer alguna de estas actitudes y cometer pecado. Pero el que es hijo de Dios inmediatamente se arrepiente, porque hay alguien dentro de él llamado Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Y lo podemos hacer antes de pecar, antes de cometer el pecado, de llevar a cabo el pecado, de que salga a luz el pecado. Nos podemos también arrepentir y no hacerlo. Pero el que practica el pecado maquina. El que practica el pecado pasa todo un tiempo pensando en ese pecado, cómo hacerlo, cómo llegar a cometer el pecado. Lo planifica premeditadamente. ¿Y qué sucede con eso? Vamos a leer la palabra. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. 1 de Juan 3:4. Pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, hablando de Jesucristo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto habla de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede borrar y quitar sus pecados se llama Jesús. Y en Él está la verdad, y en Él está la vida eterna. Y dice aquí, verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Escuche bien, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está escuchando, aquel que practica el pecado, aquel que peca no le ha conocido. No le ha conocido, amigo, amiga. Por eso cuando nacemos de nuevo de agua y de espíritu y permanecemos en Él, no pecamos. Nos resistimos al pecado. Y si pecamos, la palabra del Señor dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. De una u otra manera podemos caer en pecado, sea con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar. Pero para esto dice que apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Si usted quiere ser libre, quiere ser sanado, libertado, hoy le invito a aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¿Qué más dice la palabra? Dice aquí la palabra del Señor en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, escuche bien, el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que mi amigo, mi amiga, hemos predicado un poquito acerca del conocimiento de la verdad. Tendremos otra parte acerca de este conocimiento de la vida eterna el día de mañana, la segunda parte de esta predicación del conocimiento de la vida eterna, y lo invitamos a que no se la pierda. Pero también le invitamos a usted en este día a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que nazca de Dios, nazca de nuevo, para que no practique el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura. Y ya sabe que el que es del diablo irá al infierno. Pero si usted es nacido de Dios, usted es nacido de agua y de espíritu, usted ha aceptado a Cristo, usted acepta esta mañana a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero y no irá a esa condenación eterna. Hoy le invito a que usted haga esta oración, la oración de fe, para ser hijo de Dios y para heredar el reino de los cielos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, pero también reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Yo te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante usted es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios, y siga estos 3 consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor, porque es la que le va a traer el conocimiento de la verdad. Y asista a una iglesia cristiana evangélica donde practiquen y prediquen el Evangelio de Jesucristo, la palabra de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, gracia y paz de Jesucristo sea en cada una de sus vidas, y que Dios los sostenga con su diestra de poder de su mano derecha. De manera que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar para despedirnos de este programa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia. Gracias por haber sanado a los enfermos. Gracias por las almas. Precioso Dios, en este día te pedimos que nos lleves con tus más ricas bendiciones. Vamos a salir de la transmisión, mano, en tu presencia. Llévanos a cada una de nuestras labores. Que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos defienda de todo mal. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente el día de mañana en este su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.